¿Ya está la sesión? Ahí dice sí. No la ven. ¿No se ve? No. No. Profe. Profe, No, profe. es que no se le entiende muy bien. ¿Qué tarea dijo? Ah, sí, yo tampoco me entendí. Le voy a mandar a Alejandro, ¿no? Le voy a mandar a Alejandro Jucari en un impreso, bueno, en un formato Word, ¿sí? La tarea, para que no estemos, es que, ¿qué dijo? ¿Qué no dijo? ¿Qué debe llevar? ¿Verdad? Que siempre nos pasa. Entonces, que ya tengan el texto de ustedes ahí, ¿verdad? Y que todos lean lo mismo. Gracias. No vamos a retar así, es inevitable hacerlo así. Nomás que apaga tu micrófono. Ok. Traten de mantener apagado el micrófono porque de repente se oye mucho ruido, ¿verdad? Y van a hablar, vamos a una cuestión, abran el micrófono, de hecho que abran el micrófono, pero si no es mantener apagado el micrófono, y si no, Júcar y Alejandro, apóyenme también ahí. Sí, sí, de repente los equipos son muy sensibles y quisiera yo pensar, ¿verdad? Que de manera, no, ¿cómo se llama? De manera, se prende su micrófono. Entonces, tratemos de hacer ese menos efecto, ¿sale? Porque también se pierde aquí un poquito la señal. ¿Sí? Si me llegan a oír cortado o demás, pues también la hora del día, les decía, o sea, tratemos de evitar ese ruido que luego se oye, ¿no? para tal efecto. No me molesta que lo tengan prendido, no hay ningún problema, pero si hay mucho ruido, pues sí vamos a apagarlo y espero no se molesten, pero lo mismo pasa con el otro grupo, de repente llegan a prender el micrófono y yo lo silencio. Es pues efecto, ¿no? Entonces, en el momento que yo hago alguna pregunta, pueden abrir su micrófono, pueden ir, si quieren abrir su video, pero pues luego la recepción es muy mala, ¿va? Ok, voy a proyectarles nuevamente la presentación, a ver si ahora sí la ven. Ok, ¿ya la ven? No. No, profe. Qué raro. Según aquí me está diciendo que sí. Sí, profe. Ya, ahora sí. Ok. Entonces, es la lentitud del internet, por eso les decía. Trato de mantener apagada la cámara, obviamente el micrófono no puedo apagar, ya para que tengan una mejor recepción, pero pues bueno, sí, son los problemas a los que nos vamos a enfrentar, ¿va? Nuevamente recuerdo, si quieren alguna participación y no llego a oír, pues pueden levantar la manita o mandarme el mensaje por el chat, o abrir su micrófono y decir, profe, mire, esto es esto, que no hay problema, ¿sale? Pero si no, pues, tratemos de mantener esa parte. Ok, estábamos viendo, creo, esto del punto de ebullición el día de ayer, ¿verdad? Cómo afectaba la concentración en el punto de ebullición y veíamos los diferentes fenómenos, ¿verdad? Sobre todo en la altitud de la presión atmosférica, ¿verdad? De esos lugares, ¿sí? Se aumentaba la presión de vapor, disminuía la presión de vapor, ¿no? ¿Qué temperatura de ebullición es la que estábamos observando? ¿Sale? Entonces dábamos esta definición, dice, el aumento en el punto de ebullición es proporcional al número de partículas de soluto disueltas en el solvente. ¿Sale? Entonces decíamos, el solvente o el disolvente va a tener una temperatura de ebullición normal, ¿verdad? Si el disolvente es puro, va a tener su temperatura de ebullición normal, no hay presencia de sólidos. En el caso del agua, decíamos, el nivel del mar, ¿verdad? La condición normal es los 100 grados Celsius. ¿Sale? Una vez que se alcanzan esos 100 grados Celsius, pues estamos viendo el cambio del líquido a vapor.
¿sale? Sin embargo, también veíamos, ¿verdad?, que al agregar sólidos había fuerzas, ¿verdad?, intermoleculares entre el soluto y el disolvente que no permitían el cambio de fase del agua, ¿verdad?, del líquido al vapor, y entonces, por ende, necesitaban más energía para dar ese cambio de fase. Por lo tanto, la temperatura de ebullición en esa solución, cuando hay sólidos, ya, ¿sale? Decíamos 0.5 molar, 1 molar, 2 molar, 5 molar, ¿sí? Va a aumentar la temperatura. Entonces, si dice aquí, si disuelve diferentes cantidades de soluto en 1000 gramos de agua a una presión exterior de una atmósfera, quiere decir que el experimento se está llevando a cabo que sea en condiciones normales, nivel de mar. O sea, dice el número de moles, vemos el gráfico, ustedes ven la tablita, voy a ampliar un poquito más. ¿Sale? Está, ¿ya? Dice que en la primera columna lo que están graficando es el número de moles de soluto disueltos en 1 kilogramo de agua. Ojo con esto. Aquí no dice 1 kilogramo de agua, ¿sí? Y entonces, dice aquí, ¿verdad?, 1 mol en 1 kilogramo, 0.5, 1, 1.5, 2 mol, 2.5 mol, 4 mol, 5 mol. Va de 0.5 en 0.5. Me están dando la temperatura de ebullición de esta solución en presencia de sólidos. Y dice que en 0.5 es 100.26 grados Celsius. Cuando es 1 mol en 100.52 y así sucesivamente hasta que llegan a 5 mol, que dice que aumentó 2.60. Y entonces estoy viendo que conforme va aumentando la temperatura de ebullición de esta solución, va aumentando. Dígame, Misael. Profe, yo no veo la tabla. Se quedó como en una diapositiva anterior. Se congeló. A lo mejor Sí. es la recepción. ¿Alguien también está viendo lo mismo? Quedó la pasada, profe. Sí, yo también. No, no se ve. ¿Ven Profe, la no se ve. tabla o no ven la Viendo tabla? la anterior a la tabla. Híjole, no hay. ¿Alguien ve la tabla? ¿Alguien me diga, sí, sí la veo? No, O profe. todos no la ven. No, profe. Ay, No, profe. No, profe. ok, déjenme dejar de proyectar. El problema es la recepción. Igual se le escucha un poco cortado, profe. Sí, se escucha cortado porque estoy proyectando. ¿Sí? Si dejara de proyectar, me oyen mejor. Profe, o no sé si ayudaría, o sería lo mismo que alguien más proyectara las diapositivas. No sé. Igual y sí, si Júcar y Alejandro tienen una buena recepción, podrían estarla proyectando en el PDF. O sea, se carga menos porque también el PDF tiene, está más pesado que el PowerPoint, está más pesado que el PDF. O solamente en PDF. Bueno, voy a dejar de proyectar. Díganme si Alejandro pueden proyectar, que tienen ese permiso, creo. Déjeme ver, profe. Hay alguien que está. No, profe, yo no puedo proyectar, es que no tengo la computadora a la mano. Ok. Uy, Déjeme de checar. repente. Ya descargué el PDF, pero voy a ver si puedo compartirlo desde la compu. Alguien estaba muy constante, no sé quién era. Profesor, si quiere yo proyecto la ¿Sí? presentación.
Si puede, adelante, ¿eh? Quien pueda hacerlo, adelante. No me puedo porque estoy como asistente, pero si me hace moderador, sí. Te busco. ¿Qué es Marcos, ah? Marcos Yael. Sí, profe. Ok, ya te puse como moderador. A ver si lo puedes hacer. Sí, porque, o sea, si yo proyecto, a mí me roba mucho los megas. Y ahorita que no estoy proyectando, me están oyendo bien. ¿Sí? En el momento que yo proyecte, prenda mi cámara o el micrófono, pues se va reduciendo la percepción. Alejandro, regularmente, ¿cuántos asisten a clases? Porque más o menos aquí me arroja, o sea, cada que una clase la asistencia de ustedes. Sí, y en teoría yo tengo en listas 33 personas, a excepción de alguien que me haya avisado que no va a asistir hoy, ¿verdad? Pues yo le tomo en cuenta. Pero ahorita tengo 27 asistentes, no sé los demás tienen algún problema, ¿verdad? Por entrar al CCI. Recuerden que pues esta plataforma me permite ver cuando entran, cuando salen, los problemas que de repente puedes estar teniendo, ¿sí? Pero ahorita lo que estoy observando que nada más son 27, ¿sí? De los 33, entonces, habría que revisar esa. Necesito, Ale. Sí, pues, Profe, en el momento que puedas a mí me proyectar, parece que somos 29. dígame, 29. 7, 8, 9, me faltan 2. Digo, porque la lista que me mandaron fue una lista ya viejita. Entonces, por eso a eso voy, ¿sale? A ver si para el lunes o en el transcurso de este fin de semana, me puede enviar una lista donde venga primero, ¿verdad? El apellido, bueno, sus dos apellidos, nombre o nombres, ¿sale? Y su correo institucional. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le voy a pedir, apellido, nombre, ¿verdad? Y su correo institucional, para ver quiénes sí están en su lista, ¿sí? Porque yo tengo la otra lista. Cuando ustedes están viendo cómo se están tomando las clases, quiénes sí están, ustedes ya saben quién se dio de baja, o tiene dificultad de asistir o demás, ¿sale? Entonces sí le voy a pedir eso para, más tardar el lunes, ¿verdad? Para que les esté preguntando a sus compañeros. Igual ya lo tiene, ¿verdad? Y me lo puede enviar. Sí, profe, ya tengo ¿Quién es el el no Excel. le Tengo un de baja? Excel donde tengo Ok, entonces mándenmelo a anotados. mi correo, sí, para que yo actualice esa lista, porque yo espero 33 y usted dice que ya son 29, entonces, No, no, para somos esperar 32. más o menos los 25. Son 32. Pero aquí Perfecto. en la reunión a mí me aparecen 29. A mí me parecen 27, déjeme ver hasta abajo, 27, 28, 29, sí, porque puse a Júcar y a Marcos en como moderadores, ok, me falta esta suma de ellos dos, son 29, ¿sale? Sí, ya Ok, aparece la tabla. ya ven todos Sí, profe. Yo sí la veo, profe. Sí, ahí, ¿no? perfecto, y se oye menos cortada. Ok, Digamos que estamos hablando de Así es. punto de vista. Sí, dígame. Bueno, ok. ¿Sale? Entonces, estamos viendo la proyección. Dice aquí, Marcos está proyectando. ¿Quién está proyectando? ¿Marcos o Júcari, creo, ¿ah? Sí, Júcari, dice. Ok, Júcari, gracias. Me va a estar apoyando, ¿sale? En pasar las diapositivas. Creo que se oye mejor mi voz, ¿ah? Cuando ustedes proyectan que cuando yo proyecto, ¿sale? Me roban menos megas, ¿sale?
Entonces decíamos aquí en la primera columna, lo que estamos observando es el número de moles, ¿verdad? De kilogramos disueltos en agua. Dice de 0.5, 1, 1.5 hasta 5. ¿verdad? Dice que es en agua, por lo tanto, si hablo de una condición normal, pues el agua va a ebullir, ¿verdad? A 100 grados Celsius, que es la tercera columna. Dice punto de ebullición de agua pura en grados Celsius. Y para todos estas cantidades sólidos, el agua, sin ellos, hierve a 100. Toda la columna está en 100. ¿Sale? Cuando yo le voy agregando 0.5 moles de soluto a ese kilogramo de agua, este va a presentar un aumento en su punto de ebullición de 100.26. ¿Bien? Dice aquí que el aumento del punto de ebullición es 0.26. Si le agrego un mol, es 0.52. Si le agrego 1.5 mol, pues es 0.52 más 0.26, 0.78. Si son 2 mol, ¿verdad? Le agrego otros 0.26 y me da 1.04 y así sucesivamente hasta los 5 mol, 2.60. ¿Qué puedo observar aquí? ¿Verdad? Que es proporcional al aumento en el punto de ebullición. 1 mol sube 0.52, 2 mol el doble, 3 mol el triple, 4 mol 4 veces, 5 mol 5 veces, 0.52. ¿Sale? Entonces, es proporcional a un soluto. No me dice si es una proteína, es un carbohidrato, no me dice eso. Me dice aquí, lo que venimos diciendo, independientemente de la naturaleza del soluto, ¿verdad? La concentración de ellos son los que me van a estar afectando, ¿verdad? El punto de ebullición. ¿Sale? Y eso es lo que estoy observando aquí en la imagen. ¿Sí? Dice, el aumento en el punto de ebullición es directamente proporcional al número de partículas de soluto disueltas en una masa fija de solvente. Y sabiendo que la molalidad expresa el número de moles que se disuelven en 1000 gramos de agua o de solvente, esto representa una masa fija del solvente. ¿Ya? Preparo soluciones, masa o mi volumen. Así el ascenso en el punto de ebullición. ¿Sí? Vamos a ver de estos conceptos. ¿Alguien me puede decir qué diferencia hay entre la molalidad con L y la molaridad con R? ¿Quién pasó química con 10? Todos son buenos en química, por eso están aquí. Diferencia entre molalidad y molaridad. Que una es entre masa y otra es entre volumen, ¿no? Aquí me habló Johannen. Aline. Aline. Ok. Aline nos arrebató la palabra. Dígame, ¿qué me decía? Que unas en contenido, bueno, es en masa del solvente y otras es en volumen. ¿Cuál es en cuál? La molaridad es en masa y la molaridad es en volumen. Bueno, está en términos de volumen y otra en masa. Así es, está en términos de masa y otro en términos de volumen, ¿sí? Dice aquí que el aumento en el punto de ebullición se basa en esto, dice partículas de fijas solventes, ¿sale? Es más preciso cuando calculamos moles. Cuando calculamos los gramos sobre gramos, es una relación peso a peso. Es más precisa una relación peso a peso que una relación peso-volumen, ¿sale? Que es la molaridad, ¿sí? Por eso aquí dice 1000 gramos de agua. ¿Por qué? Resulta que para tener una concentración más precisa y tener menos variación, ¿verdad? En lo que estamos calculando, ¿verdad? Yo tengo que pesar el agua. Regularmente lo que hacemos en el laboratorio siempre es tantos mililitros, tanto, pero es un volumen, ¿sí? Y tanto porcentaje en sólidos, ¿sí? Pero cuando ya quiero ser muy preciso en algunas técnicas, es más exacta la molalidad que la molaridad, porque el peso no se pierde, ¿sí? Esa es más o menos la explicación que se da. El peso no se pierde. Por ejemplo, yo quiero preparar
1000 gramos de una solución 1 molal de sacarosa. Entonces ya la preparo, peso la cantidad en gramos que va a llevar esa solución de sacarosa y peso la cantidad en gramos, ¿verdad? Para formar esa solución de sacarosa 1 molar, ¿verdad? Y que me formen los gramos. Si esta solución, ¿verdad? Depende de donde yo tenga, las condiciones que la tenga, pierde volumen, ¿verdad? Porque pierde masa de agua por las condiciones en las que tengo, ¿verdad? Entonces lo que hago es, para que llegue a la concentración de 1 molar, pues volverla a pesar. Si pesaba 1000 gramos y ahora pesa 999 gramos, lo que tengo que hacer es agregar un gramo, ¿sale? ¿Sí? Y entonces voy viendo las diferencias en peso, a diferencia de la relación peso-volumen, ¿sí? Yo de repente tomo mi matraz, ¿verdad? Con mi menisco, ¿verdad? Con esa línea que tengo para llevarlo al volumen, ¿verdad? Agrego la cantidad de sacarosa para preparar esa solución 1 molar, ¿verdad? Y entonces aquí va a haber un problema muy importante, ¿sale? Y yo digo, ¿el menisco arriba de la línea o el menisco abajo de la línea? ¿Dónde? O el menisco a la mitad de la línea. ¿Dónde dicen que debe ir El el menisco menisco? es sobre la línea, ¿no, profe? Dice Aline que sobre la línea no, profe. ¿En medio o Perdón, abajo? 5 pesos. No, ahora no sé cómo le vamos a hacer. De la línea, profe. Alguien me habla, pero se le oye cortado. Alguien habla Arriba, sí. arriba de la línea, dice alguien. Arriba, sí. Sí, arriba de la Arriba. línea. Dice arriba, ¿sí? ¿Quién más? Ese es Bueno, un se problema. es cóncava, ¿no? O sea, el menisco en sí queda, bueno, arriba de la línea, pero es directamente, bueno, a la dirección del ojo, ¿no? También como la observación. Sí, queda sobre la. Dice Ajá. Aline que es cóncava, dice Aline que es cóncava, ¿no? Y la dirección del ojo, no. Recuerden que hay fluidos que pueden formar un menisco cóncavo o pueden formar un menisco convexo. Depende del tipo, si son muy cohesivos o son muy adhesivos. Entonces eso también depende el menisco cóncavo convexo, ¿sale? Y lo que yo estoy observando en mi ojo, ¿sale? De repente, o sea, esta pregunta es bien interesante porque unos dicen arriba, unos dicen abajo, y alguien por ahí dice, no, pues en medio. ¿Verdad? Puede ser, puede suceder. Entonces, ¿qué función del líquido que Dependerá de lo que ustedes. Entonces, ¿qué, Aline? Es que al final le oí. Ajá, es que se dígame. corta mucho, que está en función de la sustancia que pongamos, porque hay entonces menisco cóncavo y convexo. Sí, está en función de esa sustancia también. Menisco cóncavo o convexo, arriba o abajo. También, cuando veamos tensión superficial y cuando veamos capilaridad, ahí voy a explicar un poquito de estos tipos de fluido. Cuando es cóncavo y cuando es convexo. Aquí lo importante, independientemente de si es cóncavo o convexo, ¿dónde lo voy a tomar? ¿Arriba o abajo? La mayoría dice arriba, hay quien dice abajo. Y hay quien No. puede decirme de manera intermedia. ¿Sale? Sí, puede suceder eso, porque depende del maestro que les haya dado la materia, ¿sí? De repente algún maestro dice, a ver, su menisco, todos arriba, entonces, y hay quien dice, no, todos abajo, o depende de la intermedia, ¿verdad? Porque de repente los maestros no nos ponemos de acuerdo. O a veces hay una confusión, ¿dónde dijo? ¿Arriba o abajo? Y como me confundo y no le pregunto al maestro, pues, pues lo voy a poner abajo. A la siguiente la pongo arriba. No, ¿sale? Ojo con esto, por eso decíamos que la molalidad con L es más precisa, porque en el grabado, ¿sí? De vascular, décimas, 10 milésimas, 100 milésimas, entre más, ¿verdad? Esas básculas analíticas, me va a dar un margen de error muy pequeño, ¿sí? Ya no es a ojo, como decía Aline,
ya no es a ojo, ya no es a ojo. Ahora es cuánta variación puedo yo estar teniendo en el peso. Ya cuando lo hago a ojo, en la molaridad, que ya es una relación volumen, si de sí la relación peso-volumen tengo que hacer una conversión, ya sea que los gramos lo pase a volumen o el volumen lo pase a gramos, ¿ya? Para poner una explicación que estoy obteniendo, el problema va a ser dónde voy a obtener o dónde voy a estar. Entonces, y la medición trae un gran grado, ¿sale? Si preparar soluciones y dice, no sé, Marcos, Erika, Janet, ¿saben qué? Vamos a hacer y vamos a ver cómo lo vamos a hacer todos arriba. Ah, bueno, todos los meniscos de todas las soluciones que vayan a utilizar para sus experimentos deben ser arriba de la línea, ¿sí? Y de repente dicen sus compañeros de otro equipo, dicen, dice Misael, dice Sebastián, nosotros lo vamos a hacer abajo. Entonces, todas las soluciones, todas sus mediciones deben ser abajo de esa línea para evitar también esos errores. Vamos a tener una diferencia entre unos con respecto a otros que puede ser mínima. En algunos experimentos puede ser imperceptible, ¿vale? Que igual y no la puedo alcanzar a veces, porque es algo más macro que algo más micro. Pero si ya las pruebas son micro, entonces tengo que estar eliminando esos errores que puedo estar teniendo como humorista o como técnico o como investigador. Todo es arriba, todo arriba. Y si todo es abajo, todo es abajo. ¿Sí? Y pues va a ser más difícil que yo ponga ese menisco en la parte de en medio. Porque ahora sí, como dice Lynn, es a ojo. ¿Y qué tal si soy visco, tuerto? O como yo que soy miopía, astigmatismo y no sé cuántas cosas más hay en el ojo, ¿verdad? Entonces va a ser arrastramos esa relación peso-volumen. ¿Sale? Por eso aquí la mayor parte de los experimentos, y ustedes van a estar observando que cuando yo les estoy explicando, utilizo la relación peso-volumen. Lo que más utilizamos es la relación peso a peso. Entonces, eso es lo que voy a estar observando. Molalidad es la relación del número absoluto con respecto a 1000 gramos del solvente. Y esa es la molalidad. Número de moles, peso molecular, masa molecular. Y si no tuviera el peso molecular o la masa molecular, que en elementos es muy recurrente, pues entonces pongo los gramos, microgramos, gramos, ¿verdad? Kilogramos. Sí, es que yo estoy preparando diferentes soluciones, pero es una relación peso a peso. Molaridad, ¿verdad? Es el número de moles del soluto con respecto a 1000 mililitros del solvente. ¿Sí? Y en peso. Regularmente ustedes ven que en química, en física, lo que utilizan más es la molaridad que la molalidad, ¿sí? Pero cuando ya somos casi todos, se puede hacer esa conversación de volumen a peso, que tenemos que tener la densidad del fluido y, bueno, otras características, ¿verdad? Para que hagamos eso, ¿eh? Pero si de inicio, por ejemplo, aquellos que hacen investigación o van a hacer tesis, ¿verdad? O alguna cuestión de esto, ¿verdad? Siempre lleven en cuenta que para tener un poco menos de trabajo, a lo mejor en los cálculos, siempre hagan sus experimentos o sus soluciones en base a la molalidad que en la molaridad. Pesen, todo es pesado. ¿Sí? Por ejemplo, mis hijas de repente dicen, ay, maestro, es que este es líquido. Bueno, es que dice que agreguemos 10 mililitros de. Ah, bueno, mídelo, ¿verdad? Tantas veces tú digas es necesario y saca una media del peso, ¿sí? Y ya lo reportas como peso. 3 veces. Si la báscula es analítica y tú tienes una precisión bastante, entonces a lo mejor tu desviación estándar en cuanto a las mediciones va a ser tan pequeñita y vas a llegar a un valor medio. Pero siempre tiene que ser de la misma manera, ¿sale? Y entonces en las formulaciones, si ustedes se van a dar cuenta que en las formulaciones siempre manejan gramaje más que mililitros, ¿sale? En las diferentes formulaciones manejamos gramaje más que los mililitros. Entonces es bien importante que tengan ese concepto. Ustedes que van a hacer formulaciones, ustedes ya no van a seguir una receta.
Le dicen, 2 cucharadas de tanto, no, ustedes ya son tantos gramos de esto, y la suma de todas esas partículas y del 100%, siempre. ¿Sí? En una formulación siempre debo formar el 100% y a partir de esa formulación yo puedo tener variaciones en mi formulación. ¿Sí? Bueno, es que ahora voy a reformular y voy a quitar proteína. Bueno, sí, le quité, no sé, 10 gramos tenía yo y le quité 1 gramo. Bueno, pero ese gramo, ¿con qué lo voy a sustituir? ¿Con otro elemento, con otra partícula o con agua? Porque al final mi formulación siempre debe tener 100 gramos, el 100%, ¿vale? Por eso decíamos aquí es más precisa la molalidad que la molaridad. Pues sí lo tienes ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? De todos modos les voy a dejar tareas sobre esto, ¿verdad? Para que ustedes vean los conceptos, hagan una lectura, ¿verdad? Y recordemos algunas cuestiones, ¿verdad? ¿Podría pasarle a la siguiente diapositiva, por favor, Jucari? Jucari se me durmió. Aquí. Gracias. Dice, este fenómeno queda establecido por las siguientes ecuaciones, ¿sí? Recuerden que decíamos, yo tengo una temperatura de ebullición normal. Esa temperatura de ebullición normal es cuando no hay soluto, que mi disolvente está puro completamente en el caso del agua. ¿Vale? Decíamos, la temperatura de ebullición en el caso del agua, pues van a ser 100 grados Celsius. ¿Sale? Una vez que yo le empiezo a meter solutos a esta agua, lo que voy a estar observando es que hay unas fuerzas angulares que hacen, ¿verdad? Que el sólido evite el proceso de evaporación del agua, del disolvente, ¿verdad? El soluto, ¿verdad? Se buscó hidratar, se buscó solvatar o se disolvió y mucha parte del agua que está en mi suspensión, ¿verdad? Está siendo parte de las partículas, se hidrataron, se solvataron, ¿verdad? Y entonces están haciendo una especie de fuerza, estas partículas, para retener agua en su superficie o dentro de ellas, ¿vale? Y en el momento que yo quiero, ¿verdad?, a calcular el punto de ebullición, va a suceder, pues obviamente el agua que no fue utilizada para estos procesos, ¿verdad?, pues va a presentar cambios de temperatura, ¿verdad?, y entonces va a ebullir. Sin embargo, aquella agua que está siendo utilizada para este tipo de procesos va a tener o va a oponer una mayor resistencia al cambio de fase. Por lo tanto, voy a necesitar meter mayor energía, ¿verdad?, para que este estado líquido del agua se desprenda de los sólidos, ¿sí? Y al necesitar mayor energía, ¿qué va a suceder? Voy a percibir, ¿verdad?, un aumento en el punto de ebullición, que quiere decir que necesito más energía para pasar del estado líquido al estado vapor del agua cuando hay soluto. Por lo tanto, lo que voy a estar observando es un aumento en el punto de ebullición. Por eso dice aquí, aumento en el punto de ebullición, ¿sí? ¿Cómo lo puedo calcular? Dice, tengo las dos ecuaciones. Dice que el aumento o el cambio en la temperatura de ebullición va a ser igual a la temperatura de ebullición de mi solución, ¿ya?, que ya tengo los sólidos, menos la temperatura de mi solvente o disolvente puro, ¿vale? En este caso, ¿verdad?, esta temperatura de ebullición para nosotros regularmente es 100 grados Celsius o 96 grados Celsius. Estoy aquí en Texcoco, ¿sale? Y voy a ver ese cambio en mi temperatura de ebullición. Si tengo la temperatura de ebullición, una vez que agregue los del solvente puro, pues yo puedo ver cuánto está aumentando, ¿verdad?, esa temperatura cuando yo le agrego cierta cantidad de solutos, ¿sale? Otra manera de calcular este cambio en la temperatura de ebullición, este aumento en la temperatura de ebullición, dice que es si yo tengo la constante ebullioscópica. ¿Qué es la constante ebullioscópica? Dice que es la constante molal de la elevación del punto de ebullición o constante ebullioscópica, ¿sí? Es una constante, ¿ah?, por la molalidad. Dice que es el número de moles del soluto con respecto a 1000 gramos de solvente. ¿Sí? Esta constante ebullioscópica va a depender del tipo de disolvente. Para el agua tiene un valor de 0.52. Si observamos, bueno, si recordamos la tabla anterior, ¿verdad?, decía que 1 molar sube 0.52. 2 molar
1.04. Entonces, ¿verdad? Es una constante. La constante por cada mol de sustancia añadida al disolvente, en el caso del agua, vamos a ver que el punto de ebullición se va a ver aumentado en 0.52 grados Celsius. Y es una constante. 2, 1.04, 3, 4, 5, hasta el 5 decía 2.60. Pero es 5 veces esa constante. ¿Verdad? Dice por la molalidad, o sea, la constante por 5. ¿Verdad? La constante por 3, la constante por 4. Dígame, Aline. Y cuando llegue la solución a un grado de saturación, bueno, de sobresaturación, ¿va a seguir aumentando la temperatura o ya va a ver, se va a mantener? No, ya no. No, ya no, porque ya tengo la solución sobresaturada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ya esta concentración de sólidos ya no tiene manera de intercambiar o de tener una fuerza, ¿verdad?, de atracción con la molécula del agua. Y entonces, a partir del grado de saturación, ¿verdad?, se va a permanecer con... ¿Sí? Lo que voy a estar observando también es que mi soluto ya no va a estar hidratado, solvatado o disuelto en mi disolvente. Ya se saturó mi disolvente. ¿Sí? Y entonces voy a llegar hasta esa temperatura. Lo vamos a ver cuando veamos ósmosis, ¿verdad? Que vamos a ver sobresaturación, ¿verdad? Soluciones saturadas, isosaturadas y hiposaturadas. Perdón, saturadas, isosmóticas, ¿verdad? Hiperosmóticas, isosmóticas, hiperosmóticas y... Ay, se me fue la otra. Hiper y pos. ¿Sale? Entonces sí lo vamos a ver, ¿verdad?, como tal, como estas soluciones cuando ya se van saturando, cómo van cambiando las propiedades. Uno es saturar en esta luz. ¿Qué es lo que, bueno, lo que están diciendo, lo que es, qué procesos químicos físicos sucede cuando estamos en un proceso de sobresaturación o de hipo, ¿verdad?, o soluciones hipoosmóticas? ¿Vale? Entonces, pero entonces que no estamos hablando de una solución sobresaturada, ¿verdad? 1 molar no me vas a saturar, ¿verdad?, mi solución. Bueno, también depende del compuesto, pero 1 molar, 0.5 molar, o regularmente lo que estamos manejando en el laboratorio, lo que podemos estar observando que preparamos soluciones nada más, ¿verdad?, que están más o menos concentradas. ¿Sale? Y entonces esa constante bulloscópica, si yo agrego 1 molar de cualquier soluto, cuando yo agrego 1 molar de cualquier soluto no electrolito y no volátil, que va a aumentar la temperatura de ebullición en 0.52 grados Celsius. Y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, por eso dice que es la constante bulloscópica. Vamos a ver un poquito más adelante a qué referimos, ¿sale? Entonces, si observo ahora nuevamente el gráfico, ¿se acuerdan que este gráfico lo veíamos cuando hablábamos de presión de vapor, ¿verdad? En las líneas rosas, ¿verdad?, es la presión de vapor de mi disolvente, ¿sí? Ahí tengo presión, tengo temperatura, y una vez que yo agregaba cierta concentración, ahí tengo un 1 de una atmósfera, condición normal, decíamos que cuando cruza esa presión a esta línea, ¿verdad?, voy a ver el punto de ebullición de mi solvente puro, que en este caso sería 100 Celsius, ¿verdad? Aquí abajo tendría que tener 100 Celsius, pero en el momento que yo agrego el soluto, ¿verdad?, que no volátil, no electrolito, lo que va a suceder es un desplazamiento hacia la derecha de esta línea curva, un desplazamiento a la derecha, ¿verdad? Y lo que voy a estar observando es qué sucede con la presión de vapor, ¿sí? Al ver ese desplazamiento voy a ver una reducción en la presión de vapor. En cualquier punto que yo me coloque de la curva, ¿verdad?, voy a ver un desplazamiento de la presión de vapor hacia abajo, por lo tanto, la presión de vapor está disminuyendo. ¿Qué va a suceder ahora, entonces, con el punto de ebullición, ¿verdad? Yo aquí tengo el punto de ebullición, ustedes, por favor, yo lo estoy marcando aquí con mi cursor, pero ustedes no, ¿sale? Vamos a la punta, al punto que está ahí, dice the solvent boiling point, ¿sí? Donde, en teoría, debería tener los 100 grados Celsius, ¿verdad?, la primera línea punteada, y en el momento que yo agregue los solutos, esa línea rosa se va a ver desplazada hacia la derecha, en la línea azul, ¿verdad? Ahora es mi nuevo punto, una vez que agregué solutos, ¿y qué estoy observando? Si yo hago una línea paralela al eje de la presión y intersecto el eje de las X, ¿verdad?, que dice temperatura, lo que voy a estar observando es que, ¿verdad?, la temperatura de ebullición ya no es 100,
ahora aumentó. En cualquier punto donde ustedes se coloquen en esas dos líneas, ¿verdad? Yo voy a trazar una línea, ¿verdad?, punteada a lo mejor a menos de una atmósfera, y lo que voy a ver siempre es ese desplazamiento de esa línea azul a la derecha, ¿verdad?, disminuyendo la presión de vapor. Y si hago la línea, ¿verdad?, paralela al eje de las X, ¿sí?, voy a estar observando que en ese mismo punto, de manera ideal en el solvente puro, pero solo un aumento con respecto a esa temperatura. Por lo tanto, la cantidad de sólidos me va a estar disminuyendo la presión de vapor y aumentando el punto de ebullición. A nivel laboratorio, ¿verdad?, en la manera experimental, ¿verdad?, lo que puedo estar midiendo, ¿sí?, en este tipo de gráficos. Cuando hacemos la práctica en el laboratorio, ¿verdad?, pedimos algunos termómetros, ¿verdad?, y preparo, bueno, les hago preparar varias soluciones, ¿verdad?, a la misma concentración, una relación peso a peso, ¿verdad?, y miden, ¿verdad?, el agua pura, como el blanco, llegan a ver, digo, esto es un poquito un tanto cuanto empírico, pero ustedes dicen, ¡ay, está ebulliendo! A ver, mídele, ¿cuánto tiempo, qué temperatura alcanzó? ¿Sale? Y entonces, así vamos poniendo soluciones, ¿verdad?, diluidas, saturadas, y hasta qué momento ustedes de repente empiezan a alcanzar, obviamente el termómetro también tiene una escala, esos cambios en la temperatura, y dicen, ok, entonces sí estoy observando lo que en teoría está preparar soluciones muy saturadas, en las que ya podemos llegar a observar hasta cambios de 1 grado centígrado por este tipo de concentraciones. ¿Sale? Entonces, bien interesante este diagrama. Recuerden el diagrama, ¿sale? Lo vimos en presión de vapor, lo estamos viendo ahorita en el punto de ebullición, y lo vamos a ver en las otras dos propiedades, ¿sale? Vamos a ir complementando el proceso de este diagrama en cómo los solutos afectan las 4 propiedades. Nuevamente, no quiere decir que porque aumentó el punto de ebullición, la presión de vapor, ¿verdad?, es la misma, ¿sí? Una vez que yo agregué los sólidos por las características de estos sólidos y demás, y las fuerzas que interactúan entre ellos, ¿verdad?, vamos a estar observando si baja la presión de vapor y en automático el punto de ebullición aumenta. ¿Sí? La presión de vapor en este sistema, en este tipo de sistemas, no permanece constante. ¿Sí? Si yo permanece constante, yo no puedo decir que aumentó el punto de ebullición, no sucede. Hay dispositivos con los que sí podemos estar jugando en presiones y temperaturas, pero ya estamos hablando de equipos que están siendo utilizados para modificar este tipo de fenómenos. ¿Sale? Una vez que agrego solutos, la presión de vapor disminuye, la temperatura, por ende, la temperatura de ebullición aumenta. Y entonces les decía yo, esta constante, ¿ya?, de ebullición, dice la magnitud de la constante, denominada constante punto de ebullición, de cualquiera de los dos nombres lo vamos a conocer, ¿verdad? Dice que depende solamente del solvente y representa el aumento en el punto de ebullición cuando un mol de soluto, no electrolito, no volátil, se disuelve en 1000 gramos de solvente. Dice que solo depende del solvente, no de los solutos. Por eso en su momento les pregunto, una ebulle, un carbohidrato ebulle, una grasa ebulle, ¿verdad?, un mineral ebulle, pues no ebullen, ¿sí? Aquí estamos hablando de los puntos de ebullición, y el único soluto, bueno, el único partícula que ebulle, en este caso en los alimentos, es el agua, ¿sale? Por lo tanto, dice, solo depende del solvente o del disolvente, ¿sale? Dice aquí que cuando un mol de soluto no electrolito, no volátil, se disuelve en 1000 gramos de agua, el punto de ebullición del agua es 52 grados Celsius, ¿sí? Valor conocido como constante de elevación del punto de ebullición o constante ebullioscópica del agua. Las unidades son grados Celsius o cada soluto, ¿sale? Ojo con esto, dice que es una constante que por cada mol de soluto va a aumentar 0.52 grados Celsius, en el caso del agua.
¿sí? Podemos observar la tablita, dice presión de ebullición normal y sus constantes ebullioscópicas de algunos solventes. Aquí tenemos agua, benceno, tetacloruro de carbono, etanol, cloroformo, que podemos utilizarlos como unos disolventes. Seguramente ustedes están muy familiarizados con la mayoría de ellos, a excepción del tetacloruro de carbono, a lo mejor alguno que tiene alguna ayudantía o es porfón y demás, a lo mejor en los laboratorios llegan a utilizar el tetacloruro, ¿verdad? Pero los demás sí, más o menos, al menos si no los hemos visto, los hemos oído. ¿Verdad? El benceno, el etanol, el cloroformo, sobre todo el agua y el etanol. ¿Sale? Y entonces dice aquí punto de ebullición normal, ¿verdad? Dice normal, o sea, a nivel del mar, una atmósfera de presión. Que el agua ebulla a 100 grados Celsius. Y el etanol a 78.40. O sea que punto de volatilización, una temperatura de ebullición más baja. El etanol, por eso se volatiliza más rápido, ¿verdad? Este compuesto llamado etanol que el agua. Ahora, si hablamos del cloroformo, ¿verdad? Tiene un punto de volatilización, ¿verdad? Una temperatura de ebullición muchísimo más baja que el agua, 61. Tenemos ahí más o menos 39 grados, ¿verdad?, de diferencia. ¿Sí? 32 grados de diferencia. Bueno, ya se más. ¿Qué es? Está a 38 puntos y tantos grados Celsius de diferencia, ¿sale? Y entonces estamos observando que depende de la volatilidad que tenga. ¿Yo puedo tener solutos disueltos en estos disolventes? Sí, sí los puedo tener. ¿Y me afectan de la misma manera, sí, el punto de ebullición? Pues sí. O sea, por cada mol de soluto disuelto en cada uno de estos disolventes, va a aumentar el punto de ebullición, pero va a depender del disolvente. Para el agua, ¿sí? Si yo agrego un mol de sustancia, va a aumentar 0.52 grados Celsius por cada mol de sustancia. Pero si estoy hablando de etanol, un mol de soluto va a haber aumentado, ¿verdad?, en 1.22 grados Celsius. ¿Sí? Si es cloroformo, le agrego un mol, ¿sí?, la temperatura de ebullición se va a ver aumentada en 3.63 grados Celsius. ¿Sale? Y entonces a partir del punto de ebullición, por ejemplo, para el cloroformo, que es 61.20, ahora voy a tener 64.83. Si agrego un mol de sustancia, me llevo 3.63 grados Celsius por cada mol de cloroformo, por cada mol de soluto en el cloroformo, me aumento esa temperatura. Si son 2, por 2, si son 3 mol, perdón, por 3, y así sucesivamente, depende del disolvente. ¿Sale? Ya en los ejercicios que vayamos realizando, ¿ah?, al terminar la parte teórica, pues vamos a utilizar diferentes solventes y obviamente todas las tantas, solamente la del agua. ¿Sí? Esa sí, la del agua, se aprende de memoria, ¿verdad? Las otras no. Si en el examen o en el proceso de realización de los ejercicios utilizamos otro tipo de solvente, yo les voy a dar de ebullioscópica, ¿sale? Y entonces, ojo, mismo comportamiento en cualquier disolvente, pero cada disolvente, ¿sí?, va a tener propiedad ebullioscópica y su punto de ebullición, ¿sí? Con respecto al agua, pues estamos viendo algunos de estos compuestos. ¿Puede pasar a la diapositiva siguiente, por favor? Dice aquí que para el agua la constante ebullioscópica, 0.52, ¿sí?, va a aumentar 0.52 grados Celsius por cada mol de sustancia. ¿Sí? Eso que decían, 0.52 grados centígrados por mol, sí está bien, o sea, no hay problema. Pero recuerden que cuando yo digo por cada mol de sustancia, como que estoy diciendo, ya entendí un poquito más, ¿verdad?, de cómo estas unidades me están diciendo qué está pasando también. ¿Sí? Esta unidad lo que me está diciendo es que va a subir 0.52 grados Celsius de temperatura, ¿verdad?, de energía por cada mol, por cada peso de la sustancia del soluto que voy a disolver en mi disolvente para formar 1000 gramos. ¿Okay? Dice, por consiguiente, una solución acuosa unomolal de sacarosa o de cualquier soluto no volátil, no electrolito, hervirá a una temperatura de 100.52 grados Celsius a condición de, nuevamente,
solución con 1 molar de sacarosa o de cualquier otro soluto no volátil, no electrolito, ¿verdad? Hervirá a una temperatura 100.52 grados Celsius en una condición normal. ¿Sale? Por lo tanto, la elevación en el punto de ebullición es proporcional a la cantidad de partículas de soluto presentes en determinada cantidad de solvente. ¿Sale? Si yo tengo un disolvente puro, una sustancia pura, va a tener su punto de ebullición. ¿Sale? En el momento que yo empiece a agregar partículas sólidas que no sean volátiles ni electrolitas, van a cumplir esta ley, ¿verdad? Este efecto. 1 molar, 2 molar, me va a estar subiendo proporcionalmente según el disolvente. En el caso del agua, 0.52. Siempre. ¿Sale? Siempre. ¿Qué sucede cuando tengo compuestos volátiles y tengo compuestos electrolitos? Porque estoy manejando alimentos. Entonces, tengo que estar bien atento de qué partículas son las que estoy o se están poniendo en contacto con mi disolvente o mi solvente, ¿verdad? Para formar esa solución. ¿Sale? Si es un electrolito, pues tengo que ver cómo se disocia. Si yo agrego 1 mol de cloro, ¿cuántas partículas ahora en disolución me va a formar? Ya no será 1 molar, porque es un electrolito, me forma 2 partículas. Entonces, creo que sea 2 molar. Si mi disolvente ebullía a 100 grados Celsius y agrego cloruro de potasio, entonces no va a ebullir 100.52, ebullir a 100.04.04.02, cuando fue de solución, son 2 mol. ¿Sí? Entonces tengo que tomar cuando yo haciendo mi fase experimental, ¿sale? Entonces, bien importante, lo que estamos haciendo aquí son la idealización, no electrolito, no volátil, pero cuando yo lo hacemos de una manera real, ya tengo que tomar en cuenta los parámetros bajo la conceptualización. Ahora, que sea volátil también implica eso. No quiere decir que no me aumente, porque el etanol en el agua pues va a ser un soluto ¿sí? Si yo agrego un soluto como el etanol a baja concentración, a lo mejor sí voy a poder percibir esa elevación cerca de 0.52, porque entre más baja sea la concentración de ese soluto, más se va a acercar a la idealidad. Pero si ahora yo agrego más soluto, ¿verdad? Más etanol al agua, entonces voy a ver una gran diferencia en el punto, ¿sí? Porque la volatilización se da a 100, entonces el primero que se va a volatilizar va a ser el etanol, entonces voy a perder peso en mi solución. ¿Sale? Y entonces voy a estar observando que el punto de ebullición, voy a tener 2 puntos de ebullición, el del etanol y el agua, ¿verdad? En esa mezcla. ¿Sale? Los comportamientos los tengo que estar evaluando ya cuando haga mi experimento, ¿sí? Ahorita me está diciendo que algo que yo tengo que estar observando, que sea no volátil, no electrolito, para poder entender cómo sucede esta elevación en el punto de ebullición. Para que también puedan ver cuándo se electrolito, cuando disuelvo en la sustancia un electrolito hay presencia de o hay un compuesto volátil. Recuerden que no solo los etanoles y demás, ¿verdad? Tenemos algunos otros elementos que son volátiles, que nos forman aromas y sabores también en los alimentos, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Ok. Sí, si tienen dudas, váyanme preguntando. Profe, yo sí tengo Dígame. duda. Dígame. Entonces, se cortó mucho la grabación, pero en el caso de los electrolitos y los compuestos volátiles, sí va a haber diferencia en los puntos de ebullición también, ¿no? Sí. Pero no van a ser constantes. No van a ser constantes, ¿sí? Ojo, cuando hablo de un electrolito depende en cuántas moléculas se divide. Si tengo 1 molar de una partícula en estado sólido, decíamos que cuando está en el líquido, el cloruro de sodio, que era lo que estábamos explicando, se hacen 2 mol. Y al ser 2 mol en la sustancia, la división en 0.52, como en 1 mol de cloruro de sodio en forma de cristal, porque ya se disoció. Entonces en mi solución ya no hay 1 mol, hay 2 mol. Por lo tanto, hago la sumatoria de 0.52 más 0.52 o la multiplicación, como ustedes lo quieran ver, ¿sí? Y entonces no me va a subir esa solución
el punto de ebullición a 52, sino me va a subir a 101.04, porque hay 2 mol en el caso de los electrolitos, ¿sale? En el caso de los compuestos volátiles, pues dependerá de la volatilidad. ¿Qué tan cercano está el punto de ebullición a mi sustancia pura, a mi disolvente o a mi dispersante? ¿Qué tan cercano está el punto de ebullición a ellos? Entre más se aleje el punto de ebullición a ellos, entonces voy a tener una mayor grado de error en la medición del punto de ebullición. O como decíamos, en que yo agregué etanol o agua, ¿verdad? En esta mezcla, pues dependerá de la concentración del etanol, ¿verdad? Y entonces voy a tener 2 puntos de ebullición, el del etanol y el del agua, muy marcados. Pero si yo agrego poca cantidad de etanol, entonces va a haber más fuerzas intermoleculares que van a estar evitando ello, y me voy a acercar mucho, ¿verdad?, a la constante ebullioscópica de el líquido de mayor proporción, en el caso del agua. ¿Sale? Por eso decíamos, ¿se acuerdan? En la propiedad anterior, entre más diluida sea mi solución, más se va a acercar a la idealización. En este caso de los compuestos volátiles pasa lo mismo, ¿vale? Entre menos concentración, por ejemplo, de etanol tenga mi agua, ¿sí? Entonces más cercano va a ser el punto de ebullición al componente mayoritario. En el caso del agua, entonces vamos a ver a lo mejor un aumento en el punto de ebullición de 100.52 o 100.51, a lo mejor, no sé, de manera experimental, por dar un dato, ¿sí? Pero es muy cercano a... Si yo, por ejemplo, a lo mejor le pongo 40% etanol y 60% agua, entonces el punto de ebullición se va a alejar muchísimo de ello. Y entonces es más fácil ver 2 puntos de ebullición, ¿verdad?, en el salén. Gracias. ¿Sí se entendió o no? Yo espero que sí. Sí, sí se entendió. Gracias, profe. Ok. Lo mismo va a suceder cuando, les digo que, o sea, de manera ideal, pues eso sucede. De manera real, pues tenemos un montón de compuestos en los alimentos, ¿sí? Tenemos que manejar los puntos de ebullición, las concentraciones, las fracciones de sólidos y demás, y ver qué constituyentes tiene mi alimento para poder a veces explicar un poquito esto. Esto es la idealización, que si, por ejemplo, yo tuviera una solución de agua, bueno, una solución agua más una partícula, dice aquí, ¿sí? Pero si ahora le pongo glucosa, y si ahora le pongo galactosa, y ahora, entonces, sí, vamos a ver que a lo mejor de manera ideal, el 100.52 no se alcanza, aunque yo preparara 1 molar, 1 molar, 1 molar, puede haber grados de error, tanto de la manera experimental, tanto del que lo está pesando, ¿verdad?, tanto de la pureza de los componentes. Recuerden que no hay elementos 100% puros. O sea, aquí yo estoy hablando de manera ideal, sacarosa, pero realmente tengo sacarosa 100%, pues no. Puede ser que compre una sacarosa grado reactivo, grado HPLC, ¿verdad? Y la pureza que me van a estar dando es de 99.9, 99.99. Los demás son y esas impurezas también van a estar afectando mayoritaria o minoritariamente las evaluaciones que puedo estar obteniendo en mis experimentos. Dígame, Jorge. Yo tengo una duda, profesor. Dígame. Si en medio litro de, bueno, Híjole, yo creo que se movió, no le oímos bien, le oímos muy bien el inicio, pero al final no. ¿Podría volver a decirnos? profe, bueno, Ujú. Sí, dígame. ¿me escucha? Ahora sí le oímos mejor. Sí, lo que le decía es que si en medio kilo de solvente, o sea, de agua, agregamos 10 moles de soluto, la constante ebullioscópica se va a aumentar en 20 veces. En 5 kilos y agregamos 10 gramos. Ojo. No, en medio kilo de agua, agregamos 10 moles. Sí, se va a duplicar. Sí, Ajá, o sea, se duplicar va a porque aumentar 20 son veces. 500 gramos. Sí, se va a duplicar. Ojo, cuando reportamos molaridad, y muchos de las soluciones, siempre les reportamos por kilo o por gramo. ¿Sí? Por kilo o por gramo es la manera correcta de reportarlo. Sí, esto es lo que dice ahorita Jorge. Entonces eso Dice, estaría como 20 moles por kilogramo.
Sí, 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 porque estoy duplicando la concentración. Ojo, creo que es ahorita, ¿sí? El reporte siempre es por unidad, ¿verdad? Por kilogramo, por litro, gramos o 1000 mililitros. Sí, yo digo, dice Jorge, si yo tengo 500 gramos, porque no quiero preparar más, ¿sí? Es entonces voy a duplicado, ¿sí? Porque si yo hago si hago mi resolución matemática, ¿ah? Para calcular las concentraciones y demás, el resultado me va a ir duplicados porque es un efecto de concentración, ¿sí? No preparé los mismos. 10 gramos, 10 moles se vuelven 20 moles, ¿sí? Un mol, por ejemplo, decíamos, si tengo 1000 gramos de la solución y tiene un mol de sacarosa, esa solución va a ebullir a 100.52. Pero si esa solución no la preparé a 1000, la preparé a 500 y le agregué un mol, el reporte dice aquí que por cada mol de sustancia, molalidad, o sea, por cada 1000 gramos de esa solución, se va a ver afectado en 0.52. Y si yo no tengo la mitad de ello, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por sí, y entonces, ¿verdad? Es un efecto de concentración. En vez de tener un mol para reportar, ¿verdad? En esa solución va a haber, y entonces voy a ver que es una relación directa, nada más que esos 500 gramos, ¿verdad? De solución voy a ir a 101.04, ¿sí? Porque sí hubo un efecto de concentración, pero hay menos disolvente, ¿verdad? De manera ideal, ¿sí? El reporte aquí, ¿verdad? Lo que venimos diciendo es que es por cada 1000 gramos o por cada 1000 mililitros, se habló de molaridad, ¿sale? Y de ahí, ojo, eso es bien interesante lo que dice, ¿quién me dijo? ¿Sale? Es bien interesante porque de repente dicen, ok, ya calculé la molaridad y me dice así, así. ¿Qué está sucediendo si yo nomás quiero 100 gramos? O 100 mililitros, o 50 mililitros, o quiero, ¿qué va a pasar si en vez de preparar 1 litro o 1000 gramos, 2000 gramos? Ahora voy a otra parte, ¿sí? Ahora son 2 y voy a agregar 1 molar de la sustancia. ¿Qué va a suceder? O ahora va a ser un efecto contrario. Cada 1000 gramos va a tener 0.5 moles, y al tener 0.5 moles, la temperatura de ebullición de esa sustancia va a ebullir a 100.26, ¿sí? Por ese efecto de dilución que se tiene, ¿sí? Pero ese 100.26 lo estoy reportando por cada 1000 gramos, ¿sale? Si tengo 3 litros, 4 litros, 5 litros, o tengo 500, 400, 300 mililitros, ¿sí, Jorge? Eso es importante, pero cuando yo esté reportando, y ustedes lo van a ver en los libros, en los artículos y demás, se reportan por cada 1000 gramos, como, ¿sí? ¿Sí? Dice, ustedes pueden decir, se elevó el punto de ebullición, ¿verdad? Tanto, ¿verdad? Por cada mol de sustancia agregada, y cuando ustedes ven o leen molalidad o molaridad, por ende, ya ustedes saben que ustedes lo están calculando por cada 1000 gramos o por cada 1000 mililitros. Y entonces, aunque ustedes digan, yo tomé 10 mililitros de la sustancia a 1 molar, en automático yo ya estoy pensando que prepararon una solución, aunque no la hayan preparado, de 1000 gramos o 1000 mililitros. ¿Sale? Sí, maestro, gracias. Ok. Sí, tómenlo muy, muy en cuenta, ¿eh? No pierdan esa idea, porque calculamos en el laboratorio, cometemos este grave error. Pensamos que preparando soluciones en volúmenes bajos o pesos bajos o altos, siguen conservando esa movilidad de condición o hay de disolución que se dispersa, ¿eh? Ok, dice, para la elevación del punto de emisión es proporcional a la
cantidad de partículas solventes presentes en cantidad de solventes, ¿sale? Entonces, bien importante, la concentración de los solutos y, que decíamos cuando ya lo hemos representado, si ya fuera un electrolito o fuera un producto volátil. Eso es lo que está sucediendo y lo tengo que tomar en cuenta, porque también eso me va a estar dando grados de error, ¿sí? Cuando esté yo calculando algunas cosas o explicando algunas otras. ¿Vale? Jucarit, ¿me puede pasar a la siguiente diapositiva? ¿Esta o la que está? Ok. Sí, gracias. Misma imagen, ¿verdad? Misma imagen. ¿Qué ven ahora? Espérenme, regréseme a la diapositiva. ¿Qué ven ahora? Seguimos viendo lo mismo. Tienen que explorar el conocimiento que estamos ahí. ¿Qué vemos? Porque de repente esta parte de cómo visualizamos los alimentos es muy importante para predecir el comportamiento de algunos procesos tecnológicos y de algunos procesos químicos, físico-químicos, ¿verdad? Químicos, físico-químicos. ¿Sabe? Es bien interesante esta imagen, digo, de manera presencial, la discusión se ve muy alta, ¿verdad? Pero aquí es muy importante que ven. ¿Sale? A lo mejor uno de ustedes me va a decir, Agua alguien no ebulliendo. ve, dice agua hirviendo, alguien ve agua ebulliendo, alguien dice por ahí una fresa que decíamos la clase pasada, alguien ve una manzana, alguien, no me acuerdo si ustedes fueron, alguien me dijo que veía una célula que se estaba rompiendo, alguien ve otra cosa que nos quiera compartir. Aquí es muy importante ese concepto que muchos maestros utilizamos, que de repente les decimos, dos cerebros no piensan igual, ¿no? ¿Cómo es posible que piensen? Sí, este es el fenómeno. Yo sé que cada uno de ustedes, de los que es 27, 28, de los 29 integrantes, incluyéndome a mí, ¿verdad? Que estamos ahorita, estamos viendo cosas muy distintas, ¿sale? Y esta parte también, de repente es quién dirige, ¿verdad? Lo que estamos aprendiendo. ¿Sale? Yo puedo hablar un montón de cosas de esa imagen, y entonces unos van a decir sí, otros van a decir no, ¿verdad? Pero finalmente yo los puedo estar haciendo una dirección a lo que pueden estar observando. Por eso les pregunto, ¿a qué ven? A lo mejor alguien dice, no me acuerdo si ustedes fueron en la clase pasada o en el otro grupo, decían que veían. Y yo dije, ay, ¿dónde ven el vaso? Y yo dije, bueno, pues alguien ve un vaso. Está bien, está perfecto. Eso es lo que están viendo. Eso también me da la adopción que estar obteniendo ustedes. Les puedo adelantar un poquito de lo que yo observo. A lo mejor si soy muy extrovertido o introvertido, que también eso depende de lo que yo puedo estar observando, ¿verdad? Sí, de manera inicial, de repente el primer flechazo, sí, mi primera percepción de mis ojos es a lo que puede representar esa imagen, ¿verdad? Y igual en mi subconsciente ya hasta le puse color, ya sé que la fresa es roja, ya le puse sabor, ¿verdad? Ya sé que sabe la fresa, ¿verdad? Ya sea que huele esa fresa. Es más, yo les puedo decir que hasta le veo las semillas, ¿verdad? Las semillitas que están en la membrana de esa fresa, ¿verdad? Y yo lo estoy dirigiendo a algo que ustedes pueden estar observando. A algunos sí, a algunos no. ¿Sale? Yo voy dirigiendo, ¿verdad? Esta situación, es más, cuando les dije sabor y aroma, y ustedes saben a qué sabe ese producto y saben a lo que huele. Es más, alguien puede decir, sí, es una fresa, porque ya me llegó esa percepción, mi cerebro me registré. Alguien puede decir que es agua, ¿verdad? Y el agua inolora, incolora, insípida. Sin embargo, tiene una formación de una fresa. O sea que el agua, ¿verdad? Puede tener varias propiedades y ocupa la forma que el espacio puede contener. En los alimentos esto sucede. Puedo tener alimentos muy duros o alimentos muy suaves en la percepción de mi vista, pero cuando yo los muerdo, ya puedo ver la temperatura de cambiar. Una manzana, un plátano, una fresa, ¿verdad? Un jitomate, ¿ya? Me puede estar dando esa percepción de cómo se está comportando este fluido llamado agua en el alimento. Pero sigo yo dirigiendo, ¿verdad? La percepción que ustedes pueden tener de ello. Y yo sé que muchos lo pensaron de manera indirecta.
¿sale? Esto también es parte de lo que nosotros debemos estar aprendiendo, ¿verdad? En las diferentes clases. A lo mejor no muchos los decimos, a lo mejor algunos hablamos mucho, ¿sí? ¿Ah? Lo importante es aplicar todo el conocimiento, aunque sean poquitos, que yo tenga mis conocimientos básicos, en la percepción de lo que estoy estudiando, ¿sí? Presión de vapor. Seguramente cuando yo le mido la presión de vapor a este elemento, si tiene partículas, se va a medir qué tanto, pues en tanto cuanto solutos tengan en el disolvente en el caso del agua. ¿Qué va a pasar cuando yo prepare mi mermelada, ¿verdad? A lo mejor de fresa, como está representada aquí? ¿Qué va a suceder con mi punto de ebullición? Seguramente voy a necesitar más energía para que llegue al punto de ebullición y haga lo que yo quiero que haga, ¿verdad? Formar una mesa, ¿verdad? Que me dé una característica llamado, de un producto ya llamado mermelada, o latte, o cosas me puede estar dando de explicación este elemento que puede estar adicional, ¿eh? A lo mejor alguien dice, no, yo no pienso en alimentos ahorita, porque ya tengo hambre y son 1:30, ¿sí? Y alguien puede decir, ¿ya observaron las estructuras que pareciera que están salpicando? Y a lo mejor dentro del espacio medio extraño de mi cerebro, ustedes pueden estar observando lo mismo que yo o no, ¿verdad? Pero yo puedo ver ahí unas estructuras como humanas, ¿verdad? Una está como agarrándose las manitas, otro está como echado, veo su carita, veo sus manos, sus pies, uno lleva un vestido, ¿verdad? Y entonces estoy viendo muchas cosas. ¿Qué tanto poder de abstracción tienen ustedes, ¿verdad? Enfocados a lo que venimos estudiando, su parte física, su parte química, y ahora la mezcla de físico-química, ¿verdad? Retirando un poquito la idealidad y no para comprender los procesos, ¿sí? De repente a veces resulta un poquito confuso entender, ¿verdad? Cómo se comporta un alimento. Si yo calculé algo, ¿por qué el alimento? O por qué de manera experimental me está dando otra cosa, ¿sí? Y a lo mejor hay que hacer esa mezcla, esa abstracción de lo que estamos haciendo. Imagen que vamos a ver después nuevamente, ¿verdad? Cuando veamos la siguiente propiedad. Yo espero que vayan cambiando su percepción, no a lo que yo les estoy diciendo, ¿eh? Ustedes vayan generando su propia percepción. Y al final del tema, vamos a abrir un espacio para discutir qué ve cada uno de ustedes. Ayúdenme con la siguiente diapositiva. Ay, no. Pensé que se había cortado. Ok. La siguiente propiedad coligativa, recuerden que decíamos que son 4: presión de vapor, disminución, elevación del punto de ebullición, y congelamiento, descenso del punto de congelación. ¿Sale? Es muy importante, ¿verdad? En lo que venimos estudiando, tanto el punto de ebullición como el punto de congelamiento, porque también son herramientas que me van a ayudar a entender algunas materias que vienen posterior a esta, ¿verdad? Como la materia de conservación y transformación de elementos, o no me acuerdo cuál es la que sigue después, conservación y transformación, y la otra es tecnología de alimentos, algo así se llama, ¿sale? En donde van a haber procesos térmicos, ¿verdad? Y procesos de enfriamiento. Y básicamente vamos a ver muchos de los conceptos básicos enfocados a ese tipo de materias, pero también este tipo de propiedades coligativas se ven afectados cuando diseño equipos, ¿sí? En el diseño de los equipos, recuerden que también tenemos equipos que los manejamos a altas temperaturas o a bajas temperaturas, ¿sí? Después de esa materia viene balance de materia de energía, que la energía, recuerden, ¿verdad? Que puede ser energía hacia arriba, ¿verdad? Mucha energía arriba de los 100, o poca energía abajo de los 0 grados, ¿sí? Sin embargo, sigue siendo energía. Tiene fenómenos de transporte, flujos turbulentos, flujos laminares, tipos de estructuras, para culminar con operaciones unitarias en donde vemos evaporación, en donde estos puntos, ¿verdad? Estas temperaturas, ya sea frías o calientes, van cobrando más importancia tanto en la tecnología de alimentos, tanto en las operaciones unitarias, ¿sale? Entonces, el punto de congelamiento es una parte muy importante, ¿sí? Explicábamos en el punto de ebullición que hay un cambio de fase, ¿sale? Hablábamos que partíamos del 0 y íbamos hacia la derecha, hacia temperaturas altas. 0, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 90 grados, y que le llamábamos calor sensible, ¿verdad? Pero
sin embargo seguía siendo un líquido. Llegaba a los 100 grados, ¿sí? Sí, se empezaba el cambio de fase, una gota en estado líquido se convierte en estado vapor, ¿verdad? Y en ese momento empieza el calor latente. La energía se está siendo utilizada para el cambio de fase y no para un cambio de sin percibir un cambio de temperatura. Una vez que la última gota en estado líquido, ¿verdad?, se convertía en su estado gaseoso, le llamamos punto de condensación, ¿verdad? Y a partir de ello, ya el vapor empezaba a absorber más energía y entonces hablábamos de un calor sensible de vaporización, ¿verdad? En donde ya no hay más nada líquido, ya todo ello es vapor, ¿sí? Y vamos hacia allá, hacia esas temperaturas altas. Ahora no, ahora vamos a estar de derecha a izquierda, ¿sale? Ahora va a disminuir la temperatura, 90, 80, 70, 60, sigue el estado. 20 grados sigue el estado líquido, 10 grados sigue el estado líquido. Son temperaturas muy bajas, sigue habiendo energía, pero sigue habiendo la forma, ¿verdad?, o la fase del agua en su estado líquido. 4 grados, 1 grado sigue estando en estado líquido. 0.8 grados sigue estado líquido. 0.1 grados sigue estando en su estado líquido. 0.009 grados sigue estado líquido. Toda esa parte, calor sensible, ¿sí? Ese calor sensible sigue percibiéndose, aunque veamos temperaturas muy frías. Si yo este agua lo mantengo a 0.9 grados, sigue estando en estado líquido, está muy, sí, pero sigue en estado líquido, ¿sí? En el momento que este fluido, esta agua, alcanza los 0 grados, dígame, María. Profesor, entonces cuando el agua está como congelada de la parte de arriba y en la parte de abajo todavía es líquido, ¿qué temperatura tiene? Es una mezcla líquido-sólido. El sólido ya alcanzó los ceros y el líquido está en proceso de alcanzar, ¿sí? Si está muy cerca el líquido del sólido, está más frío que la parte más lejana del sólido. Por ejemplo, si usted mete a congelar, agarra un vaso de agua o un topper de agua y lo mete a congelar, ¿qué es lo que se congela primero? ¿El centro o las orillas? Las orillas. Las orillas. Entonces las orillas, ¿verdad?, van a alcanzar primero el estado de congelación. Por eso decíamos, la primera partícula de estado líquido se convierte en su estado sólido. No lo veo, ¿verdad? Si yo meto un vaso de agua al congelador, ¿sí?, yo no sé cuál partícula va a congelar. Yo ya veo el proceso de transición de todo el sistema. Y yo no sé cuál partícula primero va a perder energía para pasar del estado líquido al estado sólido. Pero ya lo observo cuando ya muchas partículas lo hicieron, que yo veo que en la parte exterior, ¿verdad?, en la parte de las orillas, se formó el sólido. Ese sólido ya alcanzó los 0, ¿verdad? Y a lo mejor es menos de 0. ¿Sí? Y la transición de perder energía se va a ir hacia el centro. Por eso ustedes van a ver que el agua se va a congelar de afuera hacia adentro, ¿sale? El agua, ¿verdad?, o el estado líquido, si yo mido la temperatura del sólido, voy a ver que tiene temperaturas por abajo del 0. Y si yo le mido la temperatura al líquido, voy a ver que tiene temperaturas por arriba del 0. Por eso decía, 0.99, 0.9, 0.6 sigue siendo agua, ¿sí? Lo mismo que hacemos en el líquido vapor, en ese mismo sentido se va al punto de congelamiento, ¿sale? Si yo veo que está el agua en estado, ¿sí?, quiere decir que está todavía por arriba del punto de comienzo, muy cercano de convertirse en sólido, pero aún no lo es. Por lo tanto, está por arriba del 0, en una condición normal, obviamente. Cuando hablo de condición normal, digo que es a nivel del mar. Ojo, 100 grados Celsius para la ebullición del agua, o 0 grados Celsius para el punto de congelamiento del agua. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profesor, gracias. Le decía que pasa lo mismo con la temperatura de ebullición. Si yo meto un alimento, ¿verdad?, para calentarlo, ¿dónde va a alcanzar más rápidamente la ebullición? Pues en las partes, en la parte donde esté directamente o en contacto directo con la temperatura, o la fuente calorífica.
¿sí? A lo mejor esas partículas van a alcanzar una temperatura muchísimo mayor que la partícula que está más alejada de la fuente calorífica. Si yo mido la temperatura cerca de la fuente calorífica, la temperatura va a ser alta, ¿sí? Y si mido la superficie de mi recipiente, la temperatura va a ser más baja, ¿sí? Va a tener una temperatura muy cercana al 100, pero no va a ser 100. Los que van a tener más cercano al 100, pues van a tener en la fuente calorífica, los que alcanzaron al 100, pues hicieron cambio de fase, lo que vemos cuando ebulle. Lo mismo pasa en estos aislamiento. Ok, Javi, pásame a la siguiente diapositiva. Júcari, Yuja. ¿Sí? Entonces dice descenso del punto de congelamiento. ¿Ve? Aquí es bien importante que yo entienda también, o que recuerde, más que entender lo que recuerde, qué es un sólido y qué es un líquido. En el caso del agua, ¿verdad? Lo que dice la flechita ahí azul que dice temperatura, si voy del sólido, ¿verdad? Si voy del sólido al líquido, pues la temperatura va en aumento. Y si fuera al revés, ¿verdad? Voy del líquido al sólido. Y tengo dos conceptos. Si voy del sólido al líquido, se llama fusión. Y si voy del sólido, se llama solidificación. También debo recordar un poquito la forma energética, ¿verdad? Que tengo. Luna, ya tienes un minuto. ¿Sí? La forma energética, ¿verdad? De cómo están las energías, que de repente vemos el vapor de agua. ¿Sí? Ah, sí, es cierto. La forma del agua, ¿verdad? En este caso, pues estamos viendo congelación, no vemos el estado gaseoso, pero sí estamos viendo aquí, ¿verdad? En esta representación, que el sólido es un sólido más estructurado con un estado líquido. Por ende, si pienso en cuanto a energías, ¿verdad? La energía cinética, la energía potencial y la energía interna van a ser mayores en el estado líquido que en el estado sólido. Un estado sólido más arreglado, más arreglado. Energía cinética, ya no hay movimiento como tal, porque las estructuras o las partículas que observan empoderadas, ¿verdad? Entonces ya no hay cambio en la posición. Su energía interna, ¿verdad? Va disminuyendo tal que le permite tener esa orientación arreglada, a diferencia de un estado líquido, que es una puede estar observando un movimiento, ¿verdad? Mediante energía cinética, energía potencial, ¿verdad? Eso lo de repente yo observo en la imagen, por eso les decía, todos podemos estar observando y dar una explicación de la imagen, ¿sí? Yo tengo que estar extrayendo o recordando mis conceptos. ¿Qué otros conceptos puedo estar explicando con este sólido líquido? Bueno, pues que si fuera agua, ¿verdad? El sólido va a tomar el espacio que luego tiene, se va a tener movimiento. Si yo muevo ese recipiente, va a tener un movimiento, y si muevo el recipiente en el estado sólido, no lo va a tener, ¿sale? Va a estar conservando esa forma, ¿verdad? Porque tiene una baja actividad, ¿sale? También puedo estar diciendo y recordando un poquito las características del agua, ¿verdad? Su ángulo y ese movimiento que llega a tener, y también la distancia entre las moléculas de agua. Yo estudiaba un poquito de química o física, o donde lo haya visto, ¿sí? También decían, ¿verdad?, que la distancia entre cada molécula de agua y agua se va a ir disminuyendo desde el estado vapor al estado líquido al estado sólido, ¿sale? En el estado gaseoso, la distancia entre cada molécula de agua va a ser mayor, y cuando yo le voy quitando energía, disminuyendo energía cinética, energía potencial, ¿verdad?, energía interna, la distancia entre cada molécula de agua se va disminuyendo. Entonces, es así que, por ejemplo, puedo tener 10 moles de agua, ¿verdad?, en mi habitación, en esta habitación, y ocupa el espacio que lo contiene, ¿verdad?, el volumen, ¿verdad?, que contiene este espacio, ¿verdad? Pero si yo le doy el cambio de fase por el efecto de la condensación que tiene este producto, a lo mejor esos 10 moles de agua caben en un vaso de agua, ¿verdad? En un vaso de 250 mililitros, y a lo mejor me queda espacio, ¿sí? Entonces quiere decir que la distancia entre cada molécula del gas, ¿verdad?, es muy grande con respecto al líquido, ¿sí? Entonces, la distancia se va a reducir y viene el cambio de fase, ¿sí? ¿Qué sucede? Que cuando este líquido redujo la energía, cuando yo lo llevo a un estado sólido, más ordenado, entonces esa distancia entre cada molécula va disminuyendo cada vez más. Por lo tanto, el estado sólido es más estable y ocupa menos espacio, ¿sí? Aunque
que pareciera que el volumen cambia del estado líquido al estado sólido, porque si es algo que percibo de manera visual, ¿sí? De manera química, de manera ideal, sí se reduce el espacio, ¿sí? Según la explicación, ¿verdad? Entonces en algunos libros. Pero sucede, ¿verdad? Es lo que estamos explicando un poquito de la manera fenomenológica, ¿sí? El fenómeno que está sucediendo, ¿sale? Yo pongo en mi recipiente cierta cantidad de agua, ¿verdad? Lo meto a congelar y lo que voy a estar observando, ¿verdad? Es que se rearreglan estas partículas y seguramente el volumen, ¿verdad? Del espacio se va a ver reducido, ¿sí? De manera ideal, ¿sí? Seguramente ustedes, alguno de ustedes me va a hacer una pregunta. Y están pensando en esa pregunta. ¿Cómo le voy a hacer la pregunta? ¿Sí? Si ya la tienen, háganla. O están durmiendo. No, Ahorita estoy que les despierto. dice, ahorita que dijo, me van a hacer la pregunta, dicen, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta? Sí, 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 su cerebro está pensando, y eso es bueno, ¿sí? Ojo con lo que dije, ¿verdad? El espacio entre partícula de agua se va a reducir, ¿sí? Que a lo mejor 2 moles de agua en el espacio de mi habitación lo van a ocupar, porque los gases, ¿verdad? De manera ideal, me están diciendo, de que venimos estudiando, que los gases van a ocupar el espacio que lo contiene por más baja concentración que haya. Entonces, si yo tengo 2 moles de agua en mi habitación, ¿verdad? Van a ocupar todo el volumen de esa habitación. Cuando yo le quito energía a ese vapor de agua, va a haber un proceso, estoy repitiendo, ¿verdad? Proceso de condensación. El volumen que está ocupando se va a ver reducido. Por lo tanto, la distancia entre cada partícula de agua se disminuye, ¿sí? Y el proceso de condensación. Y ahora lo llevo a la solidez. Y dice que entre menos energía cinética, menos energía potencial, menos energía interna hay entre las moléculas de agua, el espacio, la distancia entre ellas se disminuye tal que se rearreglan en el sólido. Por lo tanto, el volumen disminuye. ¿Sí? Sí, va a ser más cambio ¿Qué rápido sucede? Dice Link que va a ser más rápido el cambio de fase. No, no va a ser más rápido el cambio de fase. Bueno, es que no lo oí muy bien. El cambio de fase se va a dar en el tiempo indicado, depende de la cantidad de moles que tenga ahí de mi agua. ¿Sale? Pero el fenómeno está en lo que les estoy diciendo. Hay una disminución en el volumen, según la teoría, según lo que venimos diciendo. Dígame, Sebastián. Ah, sí, le quería preguntar de eso. Es que, por ejemplo, cuando uno mete una botella de agua al conge, se expande, ¿no? Entonces, ¿no sería que incrementa el volumen? ¿Verdad? Y esa es la pregunta, ¿verdad? Porque venimos explicando, ¿verdad? Vas reduciendo, ¿verdad? De la manera ideal, y sí, todo, sí, sí, es cierto, ¿verdad? La cuestión es la cuestión fenomenológica en el fenómeno que está sucediendo. Y tiene razón, Sebastián. Yo meto una botella de agua, la agua puede ser gaseosa, puede ser algún otro elemento líquido, y no corresponde a lo que vengo diciendo, lo que venimos estudiando. Se expande. Y entonces, ¿dónde está el error? ¿Qué pasa en ese proceso de expansión? Porque sí es cierto, se expande, se expande. ¿Sí? Yo he roto toppers de mi mamá y de la doctora. Bueno, mi esposa, saben que mi esposa trabaja también ahí en industria, no sé si lo saben, pero ya se enteraron. Ahora les va a dar clase a partir de sexto y ella empieza a darles clase en sexto, séptimo. Y seguramente les va a dar, sí, no se van a librar de ello, ¿sale? Pero le roto toppers, ¿no? Y luego se enoja conmigo, ya sabes que y a ustedes les ha pasado, ¿no? Ya saben que la mamá adora los toppers, ¿sale? Cuando yo meto
un topper, un recipiente, una botella de agua, lo que no es lo contrario a lo que estoy diciendo ahorita. ¿Sí? Hay un proceso de expansión. ¿Sí? No reduce el volumen. Piensen en el proceso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se expande? Por la manera en cómo se acomodan las moléculas, bueno, en los sólidos forma una red cristalina. La presión. Ok, dice Aline que la manera en cómo se colocan las estructuras, ¿verdad? El agua se coloca de tal manera que reduce el espacio. ¿Vale? Y por tanto, al reducir el espacio, el agua pura, ¿sí? Va a tener menos volumen. Todavía no le estamos metiendo sólidos. ¿Sale? A esa agua pura reduce volumen. Pero ya, ¿verdad? De manera fenomenológica, ¿qué sucede? Dígame, Marcos, había levantado la mano. Fue un error, profe. El agua se expande, profe. Dice que fue un error, pero usted diga que... piensen bien qué pasa, ¿sí? Recuerden que siempre yo soy muy repetitivo. Otra cosa es lo real, ¿sí? Estoy hablando aquí del punto de congelación del agua en una condición normal, en una condición ideal. Sí, dígame, alguien me habla, pero no sé quién. Se trabó un poco. Sí. Es por JC la dice forma aquí, que dígame. el agua al congelarse. Ok, dice que O es sea, por la forma de lo las que envuelve el partículas líquido. del agua, Jorge Gustavo, dice. Es la forma de cómo se colocan las partículas al congelar. Sí, o sea, estamos viendo, No ya que estamos encajan, pues. viendo que va desde el vapor, que es un estado muy energético, hacia el líquido, que es menos energético, hacia el sólido, que es menos energético. Y el arreglo estructural se debe a esas energías. El sólido tiene menos energías que el estado líquido, por lo tanto, eso se disminuye el espacio, es un estado de menor energía. Dígame, Aline. ¿La densidad influye? Claro, la densidad cambia, pero regularmente no, no es un factor. Es menos denso un vapor, es más denso un líquido y es muchísimo más denso un sólido. ¿Sí? Va muy aunado en ello. Sin embargo, ¿verdad? Esa densidad al verse disminuida quiere decir, ¿verdad? Al verse aumentada, no disminuida, ¿sí? Va a ir en el sólido, va a haber un aumento de densidad, por lo tanto, al haber un aumento de densidad, quiere decir que las partículas se reacomodaron, ¿sí? Y hay menos espacio entre ellas. Por lo tanto, hay menos volumen. De manera ideal, ¿qué creen que pase? ¿Por qué si se expande? Se expande porque se expande. Es interesante esto, ¿eh? Que les decía, a veces la idealización no es lo mismo que la realidad. Uno piensa, ¿ya?, que va a suceder el fenómeno que estamos estudiando, pero falta ese pasito más. ¿Ya? Dar el pasito de decir, ya entendí la idealización, pasa en la realidad. Piensen muy bien, tenemos 9 minutos. ¿Qué le sucede a esa agua? ¿Qué pasó? ¿Es porque la Sí, adelante. densidad del agua baja? No necesariamente. Recuerden que la densidad del agua no baja. Decíamos que va, una percepción va a un aumento. Por eso, recuerden muy bien que cuando medíamos densidad, ya reportábamos la temperatura. ¿Sí? En el momento que yo voy bajando la temperatura, sí, yo puedo alcanzar una percepción de un cambio de densidad por efecto de temperatura. Pero ¿qué pasa con la densidad? Va aumentando. Recuerden que el estado vapor, el estado gaseoso del agua, ¿verdad?, es menos denso. Por eso el vapor de agua puede estar en nuestra atmósfera, es menos denso. Conforme yo le quito temperatura a ese vapor de agua, pues viene la condensación y entonces se vuelve más denso. Y al quitarle más temperatura al estado sólido, en teoría se vuelve más denso. ¿Sí? Dígame, Jorge.
¿Ese fenómeno solo ocurre con el agua, maestro? No, no. En presencia de algo ocurre. Por eso les decía, yo puedo meter varios alimentos a congelar y el fenómeno va. Es más, puedo meter un caldo de pollo y sucede. Pero es porque contiene agua, ¿no? Porque contienen agua, pero el agua no se expande, ¿verdad? La teoría, sí, lo estamos viendo y en cualquier libro ustedes van a encontrar esto que venimos diciendo. Se reduce el espacio entre ellos, se reagrupan, se organizan, por lo tanto esa reorganización, ¿verdad? Disminuye mi volumen. Y no, cuando lo meto, se expande. Dígame, Sebastián. Encontré en una página que decía que era Oye, porque el agua forma una red de hexágonos o algo así cuando se solidifica. Claro. Sí, formó una estructura cuando neva, ¿verdad? Esos copos de nieve, qué bonitos son. ¿Ah? En el estado sólido, pero obviamente no es nieve, el estado sólido, forman estructuras, ¿verdad? Esas redes de hexágonos, pero no necesariamente es por ello, porque hay una reorganización ¿sí? Disminuyen el espacio entre moléculas independientemente de forma de hexágono. El volumen disminuye. ¿Sí? Hay otro elemento, o sea, el fenómeno no se da tal cual por esa organización hexagonal que tiene el agua. Hay algo más que implica esa expansión. ¿Vale? Dime, María. María. Es es porque cambia el ángulo, porque, bueno, creo que recuerdo que cuando el agua está, a cierta temperatura cambia el ángulo entre los hidrógenos. Ok, ¿verdad? También tiene que ver ese ligero cambio del ángulo, ¿verdad? Entre hidrógenos, pero eso es lo que me está indicando, por ejemplo, de la forma hexagonal que se forma. Sin embargo, ¿verdad? Eso también me está diciendo que hay una reducción en el cambio del volumen. Sí, pero siempre lo termino haciendo yo. Siempre lo termino haciendo yo. Alguien está hablando, dice que siempre termina haciéndolo alguien. ¿Sale? Nos estamos enterando de algunas cosas. ¿Sale? Entonces, de todos modos, esa formación, ese ángulo o modificación del ángulo es muy a nivel molecular, muy pequeñito, ¿sí? Muy pequeñito, tal que de todos modos hay una reducción de volumen. ¿Sale? El espacio entre ellos, entre cada molécula de agua, se ve reducida. El cambio del volumen a lo mejor no es tan perceptible del estado líquido al estado sólido, de repente no lo alcanzamos a ver si el sistema está abierto. ¿Sí? Si yo meto el recipiente a congelar y lo dejo abierto, ustedes van a observar que ni el top ni el recipiente, pero lo que tiene, va a haber un abombamiento o va a haber una ruptura del recipiente. ¿Sí? Va a conservar prácticamente, se pareciera el mismo volumen. ¿Sale? Que es otra visualización. ¿Qué tan abierto, qué tan cerrado está mi sistema? Ese sistema, si lo cierro, ¿verdad? Es una pista. ¿Qué pasa si el sistema está cerrado? Si hay abombamiento, una expansión, ¿qué está sucediendo? Profe, Dígame. tal vez pasa lo mismo que mencionaba usted el otro día de las cremas y eso, que cuando están como muy selladas, llegan, o sea, dependiendo del lugar al que vayas, como que se inflan un poquito. Algo parecido a eso sucede. Tiene que ver, no necesariamente, aquí ese fenómeno lo explicamos por manera de presión. ¿Verdad? ¿Qué está sucediendo en esa crema? ¿Qué pasó? O sea, ¿realmente los sólidos son los que se expandieron o qué se expandió de esa crema o de esa pasta de dientes o de ese perfume? ¿Verdad? Que de repente tiene un spray el perfume y de repente cuando vimos se salió el perfume del recipiente. Dígame, Marcos. Profe, ¿puede ser por Solamente sus cargas? de Que no se manera acomodan las moléculas.
por mis cargas que no se acomodan. No necesariamente. Sí tiene que ver con algunas cargas, sí tiene que ver la interacción que hay de algunas moléculas ahí. Sí, sí tiene que ver, ahorita lo decía su compañera, tiene que ver con la presión, los puentes de hidrógeno, obviamente, sí, sí, pero esa distancia entre ellos es lo que está formando esa convivencia de partícula a partícula en el estado sólido de sale. Pero hay algo más, lo decía su compañera, es un fenómeno muy parecido, sí, es un fenómeno muy parecido a lo que sucede en esos envases, ya sea que se chupen o se expandan, ¿verdad? Y dábamos una explicación de qué era lo que se lee. Nos quedan 2 minutos, lo vamos a dejar para la siguiente clase para que lo piensen y lean, los que tengan curiosidad de leerlo, regula información que nos explique este fenómeno junto, ¿verdad? Este fenómeno físico-químico, y nos dan esas explicaciones que vemos en la parrica. ¿Sí? Si por ahí encuentran algo que lo explique, entonces lo discutiremos en la siguiente clase. A ver cómo lo discuten, ¿no? Y vemos cómo lo discutimos en la clase. Dígame, Lynn. ¿Tiene que ver con el término de dilatación anómala del agua? No, ya se está usted metiendo en otros conceptos. ¿Sí? O Nos estamos dilatación diciendo que hay una el agua se va a dilatar depende de los dinámicos a los que se ha sometido. En este caso, no hay una dilatación, ¿verdad? Hay una reorganización, ¿sí?, de esas partículas acuosas, ¿sí?, para formar esos hexágonos, esa forma del agua, ¿sale? Pero esa agua, algo le pasa, porque más bien el agua no se expande. Sí, ojo, el agua no se expande. Y entonces, ¿por qué este fluido que meto a congelar se expande? Y yo lo tengo entendido como agua. ¿Sí? Les dejo el fin de semana para que piensen. ¿Ah? No pueden dormir, les agarre ahí su insomnio. Dígame, alguien me habla. Adelante. Soy yo otra vez. Profesor, ¿cómo usted gusta? Sí, adelante. Es porque las partículas se ordenan, ¿no? Es como cuando en el homenaje nos decían que tomáramos distancia con un brazo. Sí, claro. Las partículas se ordenan. Los puentes de hidrógeno se alinean y se separan, ¿no? Sí, todo lo que me dijo es cierto. Sí, pero también el gas se ordena, también el líquido se ordena, o sea, son estados más desordenados, ordenados. Tienen su propia entropía. El sólido es menos entrópico que el líquido y el líquido es menos entrópico que el gas. Les digo, tomen distancia, entonces se vuelven líquido. ¿Ah? Están buscando, a ver, en el líquido les estoy diciendo, de mayor a menor o de menor a mayor. Y entonces están reordenando. ¿Sí? En el momento que ya dice, les digo, no, tiene que ser de mayor a menor, buscando sólido, el estado ordenado. Y en el momento que les digo, ¿saben qué? La distancia de cierto, ¿verdad? Su distancia disminuyó, ¿sí? Podrían estar, por ejemplo, en el recreo, corriendo por todos lados, ¿verdad? Que este es su estado de vapor, ¿verdad? Y ya después, cuando van a entrar a clases, suena la chicharra, ya van a estado líquido, ¿verdad? Y ya en el salón es su estado sólido, ya tienen una distancia. Entonces el volumen disminuyó, ¿sí? A lo mejor las fuerzas, los puentes de hidrógeno y demás, ¿verdad? Sí están siendo importantes para esta organización, pero yo lo que estoy viendo es que disminuyó. ¿Qué pasa entonces de manera fenomenológica o de manera real? ¿Por qué se expandió? ¿Qué pasó? Piensen, yo sé que ustedes lo saben. Nada más necesitamos pensar bien qué está pasando. Ya lo vi de manera ideal, yo entiendo que de manera ideal esto es lo que debe estar sucediendo, pero ya cuando lo hago de manera real, no lo vi, no lo vi, sé que está pasando, pero no vi, y no lo vi, y ahora lo que estoy viendo es algo contrario. ¿Por qué? Bien interesante, ¿ah? Es bien interesante, que es la parte físico-química de los alimentos. Ahora estamos hablando solamente de agua. ¿Qué pasa cuando yo le agrego una proteína, un carbohidrato, un mineral, un ácido graso que se forma una espuma, una emulsión, un gel? Ah, entonces ya vienen otras cuestiones, ¿eh? Entonces le vamos a dejar ahí.
¿verdad? No me acuerdo si tenemos clase el lunes. Estudienle, lea un poquito, vean si hay un capitulito de agua. Ahí en la red, como decía su compañero, yo encontré en la red que decía esto. Así háganlo, no hay problema. Lean un artículo, lean una publicación, Wikipedia, si quieren, léanlo. Nada más confirmen que la información que manda Wikipedia sea correcta, ¿verdad? Léanlo en una página, en otra página, en otra página, y ya den una solución. Dígame, Jorge. No, nada, maestro. Ok, sí, es que se veía aquí. Ok, que pasen muy bonita tarde, muy bonito fin de semana, ¿sí? Ya está, ya el ambiente huele a ponche, ¿sí? Gracias, Jucari, por proyectar. Creo que se oyó mejor la voz, se oye menos cortada, ¿sí? Espero profe. que, bueno, nos estemos apoyando de esta manera para que se oiga mejor, ¿ah? Y no se oiga mi voz tan cortada y luego suene confuso. Entonces, que pasen bonita tarde y bonito fin. Gracias, profe. Excelente, profesor. Buena Adiós. tarde. Buen fin de semana a Hasta todos. luego. Profe. Nos vemos, profe. Hasta luego, profe. Bye. Hasta luego, profe.